En segundo lugar, ¿cómo podemos vencer ese miedo que nos paraliza, que nos detiene, que impide nuestro avance y que muchas veces solamente es producto de la imaginación y que ha controlado nuestro pensamiento y nuestras emociones? Y ya dije, aunque estos quizá pudieran ser peligros reales, pero ¿cómo vamos a mantener la calma sin dejarnos arrastrar por el miedo? Lo segundo, tengo que volverme a Dios en oración. No estoy dando herramientas o armas que no conozcamos. Lo que quiero es que las hagamos nuestras y que las pongamos en la práctica. Hay muchísimos pasajes en la Biblia donde Dios hace un continuo llamado a la oración. Quiero nomás tocar uno. Filipenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 6 y 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracia. Mire, ¿cuál es el llamado a la oración? ¿Estás preocupado? ¿Hay algo en tu mente, en tu corazón que te tiene afligido, que te tiene afligida, que te tiene preocupado? Y es probable que el peligro sea real, pero dice, por nada estéis preocupados. ¿Y qué es el miedo? Es la sensación de preocupación, de angustia que sentimos por sentir que nuestra vida está en un peligro, que ya sea real o irreal. Entonces, pero me dice, no, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. ¿A qué me llama? A la oración. ¿Sabe cuál es el mayor problema de nosotros, del pueblo cristiano? Es porque desconocemos este lenguaje, el lenguaje de la oración. A veces ya gente tiene tiempo de estar en el evangelio. Yo lo he dicho en muchas ocasiones. Aún sus rodillas siguen vírgenes porque no se doblegan para buscar el rostro del eterno Dios. Hoy estamos en una etapa de zozobra, de crisis, que es real, pero que también controla nuestros pensamientos. La forma en que vamos a vencer es que nos afirmemos, ya es tiempo que nos afirmemos en la palabra y que también nos volvamos a Dios en oración. El apóstol Santiago dijo también, si está alguno afligido, dijo, que haga oración. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y pone el ejemplo, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pero luego oró al Señor para que el cielo diera lluvia, y el cielo dio su lluvia. La carta a los tesalonicenses nos dice, orad sin cesar. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, también le dice, quiero pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, dice. Hay un llamado a la oración. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, también dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia. Colosenses 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia. La Biblia está llena de un llamado continuo a la oración. Cuando el creyente es alguien que está firme en la palabra y es alguien que invierte tiempo en la oración, será alguien que estará fuerte, porque alguien dijo, quien permanece de rodillas delante de Dios nunca se arrodillará ante los problemas de la vida. Pero aquel que no ha aprendido a arrodillarse delante del Dios Todopoderoso, seguramente las circunstancias lo tendrán que poner de rodillas. Que Dios tenga misericordia de su pueblo. Entonces, ¿por qué tenemos hoy día un pueblo tan atemorizado? Porque poca palabra tenemos y poca disciplina para hablar con el Señor.
Entonces, ¿qué es lo que Dios hará cuando nos volvemos a la oración? Veamos lo que dice el versículo 7 de donde estamos. Filipenses 4:7. Cuando nos volvemos a la oración, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿A dónde se anida el miedo? En la mente. ¿De qué área de nuestra vida toma control el miedo? De nuestra mente y de nuestro corazón, que se refiere a los sentimientos, de nuestras emociones. Pero ¿qué va a hacer Dios cuando alguien le busca en oración? Va con su paz a proteger sus sentimientos y va con su paz a proteger sus pensamientos, para que aún en medio de la pandemia y aún así caigan a su lado 1000, caigan a su otro lado 10,000, Él tiene la plena certeza que a Él no le tocará. Y también, aunque llegara por las circunstancias que sean a tocarle, Él sabe que Dios no permite nada si no es por el cumplimiento de sus propósitos, porque ha creído en un Dios que es soberano. Entonces siempre mantendrá la calma. Pero lo tercero, ¿cómo vencer esos miedos? Número 3. Tengo que aprender a avivar el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Oración. Mira, la primera arma, ¿cuál es? Palabra. Segunda arma, oración. Y tercera arma, poder del Espíritu Santo. Hay un versículo en la segunda carta de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra del Señor. Versículo 6. Bueno, desde el 5 lo vamos a leer porque hay algo que me llamó la atención ahí. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Antes de llegar al siguiente versículo, quiero destacar algo. Que el apóstol Pablo hace referencia a que Timoteo tiene una fe genuina. Pero ¿qué pasó con esa fe genuina que tiene Timoteo? Resulta que dadas las persecuciones y la edad de él, que era un joven predicador, y personeros que se habían infiltrado en la iglesia, que le menospreciaban, Timoteo decayó un tanto en la fe, y como que el miedo, el temor se apoderó de él, y Timoteo dejó de testificar de Cristo. Al darse cuenta Pablo de esta situación, le escribe para animarle y decirle que tiene que encender esa llama de Dios y que tiene que comprender que un cristiano no tiene razón para dejarse gobernar por el temor, por el miedo, por el pánico paralizante. Y miren lo que le dice, por eso hace referencia a la fe. Puede que usted tenga una fe y su fe sea genuina en el Señor, pero la realidad es otra. No es lo mismo, decimos aquí en El Salvador, verla venir que tenerla encima. No es lo mismo ver a través de los medios de comunicación que alguien tiene coronavirus, a saber que alguien que está a la par de nosotros tiene la enfermedad. Ya ese es otro pisto. Y eso puede de alguna manera llevarnos a que tengamos cierto temor. Entonces, ¿qué es lo que hace Timoteo? Le digo Pablo a Timoteo, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Porque hay otro tipo de miedo, y es el miedo que se conoce como la timidez, el no hacer algo por no ser rechazado. Que de igual manera es una cuestión de la imaginación.
que es el miedo que se había apoderado de Timoteo. Un miedo a que si él hablaba lo podían encarcelar, si él testificaba de Cristo. O un miedo de las personas que conocían probablemente más que él, lo podían cuestionar. Entonces Pablo le tiene que decir, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Entonces, ¿qué es lo tercero que debemos hacer para poder vencer esos miedos? Tengo que avivar el fuego de Dios que está en nosotros, que es el fuego del Espíritu Santo. Y es interesante porque hay que comprender algo aquí, que el que ese fuego esté avivado es responsabilidad de cada uno. Avivar es encender o no dejar que se apague más una llama, de lo contrario hacer que esa llama arda con mayor intensidad. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ya hablamos de orar, pero aquí le pide que lo haga testificando de Jesucristo. Creo que estamos en un buen tiempo. A pesar de las circunstancias, no hay que dejar atemorizarnos. Y hoy más que nunca hemos de levantarnos a testificar de Cristo Jesús, para que la llama de Dios vuelva a arder en los corazones de aquellos que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo y su palabra. Hoy más que nunca el mundo necesita escuchar que hay esperanza en Cristo Jesús, y que si por desgracia o no desgracia, sino por las circunstancias, la muerte nos alcanza, pues que la gente aferre, se asegure su salvación, para que cuando se presente delante de Dios, su vida estando aquí se haya puesto a cuentas con Él. Entonces, ¿cómo vencemos el miedo? Primero, afirmémonos en la palabra. Segundo, volquémonos en oración. Tercero, avivemos el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones.